En esta fría noche te contaré dos historias, las cuales sé que te encantarán. Por favor, ponte tus audífonos y sumérgete en el relato de hoy. Me llamo José y tengo 32 años. Quisiera contar una experiencia extraña que viví hace unos meses en un departamento donde solía vivir. Afortunadamente ya no estoy en ese lugar. Todo comenzó cuando decidí que era momento de independizarme y dejar la casa de mis padres. Busqué departamentos por varios días, pero desafortunadamente no encontré nada que se ajustara a mi presupuesto. Una noche, después de salir del trabajo, me subí a mi carro y decidí dar una vuelta por la zona para ver si encontraba algo que pudiera pagar. Me adentré en una calle algo estrecha, pero la zona no parecía tan mala. Tras avanzar unos metros, vi un cartel amarillo en una casa que decía "Se renta". La casa me pareció adecuada y además estaba cerca de mi trabajo, así que apunté el número para llamarlo al día siguiente. Ya al día siguiente, durante mi hora de descanso, llamé al número, pero nadie contestó. Decidí intentarlo de nuevo al salir del trabajo. Cuando terminé al fin mi jornada, volví a marcar y tras unos segundos alguien contestó. La voz al otro lado de la línea me resultó extraña. Era la de un hombre mayor, pero sonaba vacía, sin emociones. Acordamos vernos el día siguiente para que me mostrara la casa, lo cual me venía perfecto porque era mi día libre. Al día siguiente llegué a la casa y me encontré con el dueño. Era un hombre ya mayor, con un aspecto peculiar. Vestía ropa que parecía de otra época. Un sombrero, una camisa blanca, un poco sucia y un pantalón negro. Me mostró la casa sin decir mucho. Me pareció adecuada, aunque sencilla, sabía que era temporal. Mientras nos preparábamos para salir, noté un teléfono antiguo en una pequeña mesa redonda. Observé con curiosidad y fue entonces cuando el señor me impuso una condición un tanto extraña. Me dijo con una voz peculiar que bajo ninguna circunstancia debía desconectar el teléfono. Le pregunté por qué, pero solo respondió, visiblemente molesto, que esa era la única condición si quería mudarme allí. Acepté sin darle mucha importancia. 2 días después empecé a empacar las cosas que tenía en la casa de mis padres y me despedí de ellos, listo para mudarme a mi nuevo hogar. Sin embargo, antes de irme, mi madre me detuvo, tomándome del brazo con una mirada preocupada. Espera, hijo, hay algo que debo contarte, dijo con seriedad. Me relató un sueño que había tenido. En el sueño me veía a mí parado en la sala, conversando con mi papá. Todo parecía normal, pero de repente vio cómo mi rostro comenzó a desformarse. Luego, detrás de mí, apareció una criatura oscura y sombría, de más de 2 metros de altura, que parecía acecharme desde las sombras. Le dije que no se preocupara, que no me pasaría nada y que todo estaría bien. La tranquilicé lo mejor que pude y antes de irme, la despedí con un abrazo y un beso. Pasaron los días y todo parecía ir bien en mi nuevo hogar. Una noche, mientras veía una película en mi cuarto, el teléfono de la planta baja comenzó a sonar. Bajé a contestar y al decir hola, solo escuché una respiración agitada al otro lado de la línea. Pregunté quién era, pero en ese momento colgaron. Pensé que era una broma de mal gusto, así que no le di mucha importancia y volví a mi cuarto. Sin embargo, durante los próximos 3 días, cada noche antes de que fueran las 12, el teléfono sonaba de nuevo. Cada vez que contestaba, solo se escuchaba esa respiración pesada. Cansado de la situación, les advertí que dejaran de molestarme o llamaría a la policía, y colgué con frustración. A medida que pasaban los días, las llamadas se volvieron más
frecuentes durante las noches, pero decidí no contestar más hasta que una noche, mientras dormía, el teléfono volvió a sonar. Me levanté muy molesto de la cama y bajé decidido a desconectarlo. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de hacerlo, recordé las palabras del viejo: si quieres vivir aquí, no debes desconectar el teléfono. Pensé en mi mente que lo volviera a conectar después, pero nunca debí haberlo hecho. Después de desconectar el teléfono, me sentí un poco más tranquilo, pero ese alivio duró muy poco. Esa misma noche, justo cuando intentaba volver a dormir, comencé a escuchar ruidos extraños en la casa. Al principio pensé que era el viento, pero pronto me di cuenta de que los sonidos provenían del sótano. Eran golpes lentos, rítmicos, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo. El sonido empezó a subir por las escaleras, acercándose cada vez más. Mi corazón comenzó a latir con fuerza en mi pecho y una sensación de frío recorrió todo mi cuerpo. Me quedé inmóvil en la cama, intentando convencerme de que todo era mi imaginación, pero el ruido continuó cada vez más fuerte, más cercano. Finalmente no pude soportarlo más. Me levanté lentamente, tomé la linterna que guardaba en la mesa que tenía al lado de mi cama y salí del cuarto. Al llegar al pie de la escalera, el sonido había desaparecido. La casa estaba completamente en silencio. Un silencio que se sentía opresivo. Respiré hondo y decidí que debía revisar el sótano. Bajé las escaleras. Cada paso que daba resonaba en el pasillo oscuro. Al llegar a la puerta del sótano, noté que estaba entreabierta. No recordaba haberla dejado así. Empujé la puerta con cuidado y la linterna apenas logró penetrar la oscuridad del sótano. Me quedé allí un momento, conteniendo la respiración. De repente sentí un escalofrío y la temperatura del sótano había descendido drásticamente. Y un hedor a moho y a putrefacción llenó el aire. En el fondo del sótano algo se movía. Mi linterna titilió y durante unos segundos vi una figura alta y oscura, deforme y de más de 2 metros de altura, que parecía surgir de las sombras. Parecía observarme. Retrocedí de golpe, casi tropezando con los escalones, pero no podía apartar la vista de esa figura. Lentamente comenzó a avanzar hacia mí. El teléfono que había desconectado empezó a sonar de nuevo, pero ahora el timbre era un sonido distorsionado, casi como un grito lejano. Corrí hacia la puerta para poder salir, pero al llegar al pasillo, las luces de la casa empezaron a parpadear y apagarse, dejándome en la oscuridad. Los ruidos se intensificaron, golpes en las paredes, susurros que parecían venir de todas direcciones. Al llegar a la puerta principal, la intenté abrir con desesperación, pero la cerradura parecía atascada. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, miré hacia atrás y vi a la figura. Se estaba acercando, llenando el pasillo con su presencia imponente. Estaba cada vez más cerca y su respiración pesada resonaba en mi mente. Y finalmente, en un último intento, logré abrir la puerta y salir corriendo hacia la calle. Sin mirar atrás, corrí hasta que no pude más. Y cuando me detuve, me di cuenta de que estaba vivo. Desde esa noche, no volví a la casa. Al día siguiente, contraté a alguien para recoger mis cosas y buscar otro lugar para vivir. Nunca supe qué era esa criatura, ni qué hubiera pasado si me hubiera quedado allí una noche más. Pero una cosa es segura, nunca debí haber desconectado ese maldito teléfono. Hola, me llamo Luis y quiero contar mi historia. Yo tenía apenas 8 años. Yo provengo de una familia numerosa, con 6 hermanos y 2 hermanas. Además, mi abuelo materno vivía con nosotros. En total éramos 12 contando mis padres. Pero en una noche me encontraba durmiendo en mi cuarto con mis 2 hermanos. Yo dormía en una cama aparte. Me levanté a tomar un vaso de agua a la planta baja de la casa. Intenté bajar las escaleras para no despertar al abuelo,
al que estaba durmiendo en la planta baja. Llegué a la cocina, tomé un vaso y me serví un poco de agua y una galleta para calmar el hambre. Mientras estaba bebiendo el agua, vi a mi abuelo salir del baño. Me parecía extraño verlo despierto a esas horas, así que de repente le pregunté: ¿te desperté, abuelo? Él se detuvo, me miró, se acercó hacia mí. Le volví a hablar: abuelo, ¿te encuentras bien? Él me dio un fuerte abrazo y me dijo algo que nunca olvidaré: siempre estaré contigo, te quiero, hijo. Él me abrazó más fuerte por varios segundos más. Ya vete a dormir, que ya es tarde. Pasado mañana te llevaré a un lugar muy bonito. Y después de eso, se metió a su cuarto y cerró la puerta. No le di mucha importancia en ese momento y volví a mi cama. Al día siguiente, cuando desperté, noté que mis padres no estaban en la casa. Después de un rato, descubrí que se habían llevado a mi abuelo al hospital porque había sufrido un paro cardíaco. Lamentablemente, falleció. Fue entonces cuando me di cuenta de que lo que me había dicho esa noche anterior no era realmente mi abuelo, sino quizás algo más. Algo que todavía no sé qué es. A los días de que mi abuelo había fallecido, toda mi familia se organizó para llevar a mi abuelo a su pueblo natal. Tías, tíos y algunas personas que no conocía se unieron a nosotros y todos juntos rentamos un camión para el viaje. Sabíamos que sería algo largo, unas 6 horas en total, pero nadie se quejó. Queríamos cumplir el último deseo de nuestro abuelo. Cuando estábamos a unos 30 minutos de llegar, el paisaje comenzó a cambiar de manera asombrosa. Las montañas se alzaban majestuosamente, cambiaron a un verde intenso, y en una de ellas había una cascada. El aire era fresco y me llenó de una sensación de paz que nunca había sentido. Mientras miraba por la ventana, recordé que mi abuelo me había dicho en la última noche que lo vi: te voy a llevar a un lugar muy bonito. En ese momento entendí sus palabras. El lugar que me hablaba era su pueblo, ese rincón escondido entre las montañas, donde él había pasado su infancia y donde finalmente puede descansar. Y aunque el dolor de su pérdida es muy grande, sentí una profunda gratitud por haberme permitido ver ese lugar tan hermoso.